y que, ahí está, Sí. ya tenés la palabra. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Buen día a todos. Bueno, salió un poco el sol, ¿no? Marcelo, vos terminaste con una pregunta la vez pasada. ¿Querés retomarla? ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Mira, Sí, yo te había preguntado en relación a lo que... a las primeras palabras de la reunión pasada, en relación a la pulsión de muerte y a lo que había preguntado, creo que Mirta o Irene Sapochnikov, en relación a lo que ocurría con el deseo en estas épocas, no necesariamente en la época de la pandemia, pero sí como un deseo opacado, ¿no es cierto? Y mi pregunta era en relación a eso. Si tenés una pregunta, es que alguna idea o respuesta tenés. Yo creo que sí, que por supuesto que hay una vertiente del deseo que más ligado a la pulsión de muerte, porque la pulsión de muerte nunca está, digamos, nunca es solitaria, siempre está en relación con la pulsión de vida. Por lo tanto, a mi gusto, es una vertiente del deseo la pulsión de muerte, en la mezcla con la pulsión de vida. Pero realmente se observa un opacamiento, vamos a decir, del deseo a partir de, digamos, la puesta en tela de juicio de la subjetividad, ¿no? Del pensar un para todos en una sociedad que tiene que consumir y tiene que gozar y no hay tiempo para, digamos, no rendir, para el no rendimiento. Y eso que pareciera justamente un aprovechamiento de la vida, vamos a decir en términos, digamos, vulgares, en realidad puede opacar al deseo, precisamente por la renuncia a la subjetividad y al imperativo de gozar a pesar de todo y sobre todo para rendir y consumir. Esto es mi idea, pero me gustaría conversarla y ver cómo lo trabajan vos, si es que podemos conversarlo. Bueno. Algo a la salvedad que hay una parte que te escucho entrecortado, con lo cual yo completé la frase. Okay. Digo, como formando la gestal de tu oración, de cada oración que decía. Así que vos me avisás, interrumpime y decime. A mí me parece que yo no podría tener una respuesta homogénea. Me parece que hay tal grado de diferenciaciones y situaciones tan complejas, no sé, puedo pensar, voy a los extremos, desde los niñitos de Huichis en Salta a nuestra situación, que siempre creo yo que es de privilegio, digo, comparativamente, privilegio entre comillas, ¿no? Es decir, no podía homogeneizar, porque las geografías, las realidades son tan diversas, y hay situaciones de enorme precariedad y hay situaciones que no lo son, con lo cual voy a decir algunas cosas que puede ser que estén en común. No sé si está claro, pero ojo que son respuestas parciales. Hay singularidades colectivas de profundas diferencias y de realidades muy, 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 muy distintas. Y de formas de enfrentar las situaciones límites que también son muy distintas. No sé, yo empiezo por aclarar eso, que estamos hablando de una
generalidad no universable y muy parcial, porque las diferencias son muy grandes. Además de las diferencias de cada singularidad individual, digamos, ¿no? Además de esa. Aún en esos diferentes contextos y realidades, las diferencias de cada quien ante lo mismo. Con lo cual es una... Pero bueno, haciendo esta salvedad, yo voy a... estas oportunidades que a veces uno tiene de tener que exponer un tema tan complejo como el que está planteado en estas reuniones que organizó el Centro Guatemala, hace que uno revise. Y estuve revisando ayer, hasta tarde, porque me embale mucho, estuve revisando hace unos años se rescataron los manuscritos, los borradores o las diferentes versiones que Freud fue haciendo respecto del más allá del principio del placer. Y su debate, y lo que él mismo llamaba sus elucubraciones. ¿Está bien? Tomando lo del goce que vos dijiste, hago una aclaración. Freud ya lo enuncia en esas versiones, y está creo que también en la versión final, aunque tuvo versiones posteriores, no hubo una sola, hubo tres ediciones hasta la definitiva. Ayer estuve recorriendo correcciones, manuscritos, tachaduras incluso, que él fue haciendo. Él ya define lo que los lacanianos o Lacan llamó luego el goce, como el displacer inherente al propio placer, digamos. Hay un displacer, toda búsqueda de placer o ganancia de placer implica la presencia de algún grado de displacer, y que a veces el camino para encontrar esa ganancia de placer es muy displacentero. Esto lo acoto respecto usaste la palabra goce, y como se está usando de manera muy, se usa para demasiadas cosas, me da la impresión, dice mucho y puede decir poco, depende. Quería aclarar esto, digamos, que en Freud ya está como algo que en la búsqueda de ganancia, de placer, hay siempre un grado de displacer, como si uno pagara algún peaje para conseguir esa ganancia de placer. Y que ese grado de displacer o de sufrimiento incluso está investido libidinalmente, digamos. Todo el movimiento es libidinal. Pero en estos tiempos, yo lo dejaría un poquito para el después. Empiezo por otro lado, que tiene que ver con un tema que me parece que signa y que tiene que ver con las condiciones. Es decir, todo lo que yo planteé, voy a partir de cosas que yo aclaré o traté de aclarar, no sé si lo logré, la vez pasada. A mí me parece que el desamparo humano es algo que subtiende toda la condición humana. Y a mí me parece que eso muchas veces lo perdemos de vista, muchísimas veces. Incluso Freud dice, en el fondo de toda neurosis de angustia, o de los diferentes modos de las neurosis, siempre existe una neurosis traumática. Y ahora voy a explicar un poco esto. ¿Por qué lo traigo? Me parece que yo partiría de ahí. Que uno no viva pendiente es decir, son procesos muy primarios, muy originarios, y uno no, en general, en la vida no vive con la conciencia plena de los propios límites, de la propia mortalidad, de la propia precariedad de la que estamos hechos, con lo cual, en situaciones límites,
que vuelvo a insistir, son diferentes según diferentes colectivos humanos, y aún en sus singularidades individuales, a mí me parece que no podemos olvidar eso, pero voy a empezar por ahí. Yo no quisiera hacer mucho hincapié en este momento en explicar lo que para Freud estableció como vivencia o experiencia paradigmática en la constitución del psiquismo, de la vivencia de satisfacción-dolor. Vivencia de satisfacción, vivencia de dolor, regulados por el principio de placer, y luego, más adelante, en ese proceso de constitución psíquica, por esa dinámica compleja de la relación entre principio de placer y principio de realidad. También hay otros principios en juego, nirvana, constancia, inercia, digamos. Pero centralmente, cuando está describiendo la vivencia de placer, dolor, y acá hay una salvedad que está en Freud en esas correcciones, en esos borradores, que me parece interesante transmitírselas, porque estamos hablando de experiencia, vivencia, y él diferencia una experiencia vivida de una experiencia a secas. Una experiencia vivida es una experiencia que simplemente acontece e inscribe, provoca registros e inscripciones psíquicas, ¿sí? Nos deja marcas, huellas, en ese trabajo de representación permanente del aparato psíquico. A eso él lo llama experiencia vivida. Y cuando habla de las experiencias inaugurales, paradigmáticas, de satisfacción, placer-dolor, displacer-dolor, perdón, placer-displacer-dolor, habla de experiencias vividas. Y después dice, esto es diferente de la experiencia, que es aquella que entra en circuitos de elaboración, e incluso en procesos profundos, donde ya todo el aparato psíquico está en juego, y que en parte tiene que ver también con el trabajo psicoanalítico, el trabajo terapéutico. Quiero decir, procesos donde uno, entre comillas, nunca aprende de la experiencia, pero se supone que de esa experiencia uno va obteniendo registros que son modos de seguir enfrentando las diferentes realidades internas y externas a las cuales permanentemente estamos confrontados. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me siguen? Cuando yo me empecé a interrogar por el desamparo humano, como esa condición fundante, al cual Freud hace una mención muy específica en Psicología Científica para Neurólogos, el proyecto de Psicología Científica para Neurólogos, que ahí hace una mención muy clara del desamparo, y ahora les voy a leer la cita textual donde lo dice. Es una frase muy corta, muy contundente, y casi no lo toma a lo largo de sus textos, ¿sí? Yo no me salteo a alguno. Está como presente, pero no está ni desarrollado, ni retomado el tema, ni profundizado. Pero sí subtiende, está presente, está en su pensamiento cuando piensa otros niveles o estructuraciones o dinámicas psíquicas o procesos psíquicos. ¿Se entiende? Estaba tratando de encontrar antes de la frase justa, la frase donde hace esa mención Freud. Por supuesto ahora no la voy a encontrar. Y a ver si, miro un poquito, si no la encuentro, paciencia. La frase textual.
durante las primeras etapas, el organismo humano es incapaz de conseguir una acción específica de satisfacción. Esta se origina gracias a una ayuda exterior. Cuando la atención de una persona con experiencia ha sido puesta en la circunstancia del niño en virtud de su descarga. Esta vía de descarga adquiere así una función secundaria de extrema importancia. Esto es provocar la comprensión de otras personas. El desamparo de los seres humanos es así la forma primaria de todos los motivos morales. Es decir, como que eso es esa indefensión, ese desamparo, indica un modo de llamada al otro, de búsqueda de un otro. Digamos, deja esa marca, nos deja en esa posición de tener un otro a quien apelar, a quien dirigirnos, a quien darle espacio para que nos asista, nos ayude. Y dice, al final, es la base de todos los motivos morales, quiere decir, de toda ética. Y ya recuerdan lo que hablamos de la ética la vez pasada. Esto lo dejo acá, porque me parece que es despertar en el otro, es reconocer la presencia del otro, el deseo por el otro, la necesidad por el otro, y al mismo tiempo tener la posibilidad de encontrar los modos de convocarlo, y de darle un espacio dentro de uno mismo. Esto lo dejo marcado por el problema de la relación al otro, que después lo retomamos. ¿Y qué implica cuando ese otro no está? Profundo desamparo, ¿no? Entonces, cuando yo me metí con el tema de la crueldad, algo les comenté la vez pasada, yo no sé hasta dónde llegué la vez pasada, pero yo creo que lo enuncié esto de la crueldad, ¿sí o no? ¿Sí? Necesité decir, empecé a pensar que así como hay una inscripción inaugural de la vivencia de placer-displacer, vivencia de placer, vivencia de displacer, de dolor, empecé a pensar que hay otra vivencia inaugural que entra en combinatoria con esta experiencia de la cual hablas hoy, que ya nace bajo el signo de la pulsión de muerte, en el sentido de que el bebé, los bebés, todos los bebés, eligen la vía de la realización alucinatoria del deseo, olvidando la necesidad del cuerpo. No sé si está claro. Hay algo ahí que atenta contra las pulsiones autoconservativas. Se satisface alucinatoriamente. Piero Lanier decía escándalo de la mente, ¿no? Renuncia a satisfacer su necesidad y se satisface alucinatoriamente. Ahí ya tenemos indicaciones de esa pulsión, de esa condición pulsional combinada, mezclada, dice Freud, o desmezclada de la pulsión de vida, pero ya ahí se insinúa, ¿no? Hay algo que atenta contra la vida, pero anuncia la existencia del lugar tan vital y necesario como el propio, como es la vida psíquica para el sujeto humano. Pero voy por partes. Vuelvo a donde estaba, mejor dicho. Me fui un poquito, vuelvo. Y pensé que hay una vivencia inaugural de desamparo-amparo, que produce un tipo de inscripción y un tipo de afecto muy singular. Les decía que por propia historia, como todos nosotros, por las marcas que nuestra propia historia y nuestra propia experiencia vivida
y nuestro propio encuentro con la clínica hace que se abriera en mí esa especificidad, así como ciertas lecturas que provocaron el tema. Esa vivencia que yo llamo de desamparo a amparo, produce una inscripción a la que le di la forma representacional que le llamo iconográfica. El icono lo define Peirce como algo así como aquella representación o imagen que guarda determinadas cualidades de lo representado. Y el ejemplo que siempre se usa es la mancha negra por el color negro. No sé si está claro. Como la parte por el todo, a la manera de una sinécdoque. Pienso que necesité darle esa forma, o imaginar, o tener la hipótesis de que la forma representacional es iconográfica, es carácter iconográfico, porque creo que al estar acompañado por el afecto de terror o espanto, produce una representación fija con mucha dificultad de entrar a los diferentes caminos de salida o de resolución, en el sentido de enlace o reinvestidura o desplazamiento, condensación, a los diferentes movimientos que permiten la tramitación del afecto y la representación. ¿Se entiende? ¿Se entendió seguro? Bueno, a Marcelo dice que sí, espero que los demás también. La clínica, la vida, la experiencia, o esa experiencia vivida, diría Freud, que uno trata de entender a posteriori y de volverlo experiencia, aunque uno no aprende de la experiencia, agrega Freud, o es muy difícil aprender de la experiencia, porque siempre estamos ante nuevas experiencias vividas. Ahí hay que retomar una problemática que es el lugar de lo actual en la clínica, y la relación entre lo actual y lo reprimido, lo histórico, lo olvidado, la memoria, etc. Bueno, todo otro tema ese, ¿no? Vuelvo. En esa experiencia de desamparo o amparo, que tiene un modo representacional iconográfico, que son imágenes fijas, con poca posibilidad de tramitación, de dar lugar a la tramitación psíquica, acompañada de un afecto de terror o espanto. Freud escribe, ahora les voy a leer el párrafo completo, que hay que diferenciar miedo, angustia, pánico, de terror o espanto. Y habla y dice que la neurosis, esto retoma Laplanche en sus problemáticas 1, y dice que la neurosis de espanto, la neurosis de terror, en nuestra lengua usamos más la palabra terror u horror, más que espanto. La neurosis de angustia viene a saldar aquello que la neurosis de espanto no puede tramitar. Es un modo, es un intento de salida a través de la neurosis de angustia, o de la angustia a secas. Les voy a leer el párrafo, pero antes voy a aclarar que de dónde pienso yo que surge esta vivencia vivida por cada bebé, por cada niño, bebé. En los comienzos, en los muy comienzos de la vida psíquica, pero que permanece a lo largo de la misma. A mí me parece que en los diferentes encuentros del psique-cuerpo del bebé, psique-cuerpo materno, psique-cuerpo materno-mundo, hay momentos en que el bebé siente el no sostén materno, empieza a tener los primeros registros de la ausencia, de la lejanía, del no sostén. En ese
en ese escándalo de la mente, a veces, con solo escuchar la voz o un canto materno mientras se prepara para amamantar, el bebé empieza a calmarse. Pero en esos llantos y en esos gritos hay una experiencia, esto es una hipótesis obviamente, pero todo es una hipótesis respecto a este originario, a este comienzo. Hay una vivencia de desamparo que contrasta con la vivencia de sostén y amparo que en el mejor de los casos la madre o sustituto puede contener y sostener, y que esa vivencia genera terror. Muchas veces observamos a los bebés que lloran, gritan desesperadamente, no hay dolor físico, no hay problemas de enfermedad, no tiene ninguna incomodidad, no acaba de comer, digo. Y sin embargo, hay un estado que no se explica por la condición objetiva, para pensar que está viviendo una situación de necesidad o de tensión de necesidad y tensión de cuidado, porque está todo eso cubierto. Sin embargo, tiene una crisis de llantos y gritos. Yo creo que son momentos donde se empieza a inscribir ese contraste, esa antinomia entre amparo y desamparo. El bebé empieza a sentir el no sostén, la ausencia, la retirada del otro significativo, en esa vivencia inaugural de desamparo-amparo. Y a mí me parece que todo esto también surge como una suerte de digamos, en relación a las preguntas acerca de la pulsión de muerte, que el mismo Freud dice, casi se disculpa todo el tiempo, en las diferentes versiones también. Estoy pensando en voz alta, estoy especulando, no tengo la respuesta, me estoy metiendo y estoy metiendo a mis lectores en un berenjenal, pero mantiene firme su postulado de la pulsión de muerte. Porque si lo que estructura la dinámica psíquica es el estado de conflicto, entre instancias, al interior de cada instancia psíquica, y entre instancias psíquicas, y de la instancia, o de las diferentes instancias psíquicas que incluyen en el yo y el ello, en un momento lo desliza, la realidad como una cuarta instancia psíquica, y hoy podríamos agregar la confrontación con lo real, como avances que fueron produciéndose en el pensamiento. En este interrogante permanente, es decir, no va a renunciar a las pulsiones de muerte, asisten abiertas, lo reescribe, hace agregados en los años siguientes al 20, pero aún así, él sabe que llegó un límite y que otros vendrán a responder, y hubo otras respuestas, y nuevas preguntas, que a mí por lo menos me conformaron más, o me acercan más, sobre todo a la hora de entender la clínica. Yo no me resignaba en relación a esto, los interrogantes planteados en relación a la pulsión de muerte y la dinámica o mezcla o combinatoria, pulsión de muerte, pulsión de vida. No me resignaba a pensar que era muda y no tenía forma representacional y no tenía afecto que lo acompañe. Es decir, me llenaba de preguntas porque además la vida misma, la experiencia vivida, hasta donde la puedo recordar, y actual, y la experiencia en el encuentro con los otros y en la clínica, bueno, parece que sí hay representaciones conscientes e inconscientes de aquello que luego se articularán como deseos destructivos hacia uno mismo y hacia los otros. Y que eso tiene representación psíquica. Será silenciosa. Las pulsiones de muerte serán silenciosas frente al alboroto de la vida, pero no mudas, no sin afecto.
Y yo creo que el afecto es el terror, y que la primera experiencia es el momento de la experiencia de desamparo, en contraste con el alivio, el placer, el bienestar, que trae algo que queda inscripto a partir de su diferenciación de amparo. Y que eso tendría un modo de representacional y un afecto que acompaña la representación, y que tiene un carácter de mucha dificultad en la tramitación psíquica, y quizás por eso mismo permanece silenciosa en todo caso, pero no muda. Porque habla de muchas maneras, y una de las maneras que habla es a través del super-yo. ¿Recuerdan el dibujito de la pera? El super-yo hundiendo sus raíces en el ello. El super-yo, hoy muchas veces se dice en los últimos años, que ordena gozar, o sea, de alguna manera ordena sufrir. Las formas de la melancolía y de la depresión, la articulación de todo el proceso de constitución de la sexualidad como toda forma de enlace afectivo, después tiene sus costados tiernos, su costado erótico, diferente, la sexualidad como modo de encuentro afectivo con el otro, en el amor y en el odio, como dos bloques, digamos, con toda la ambivalencia correspondiente en ambas situaciones. Y yo agregaría también con la indiferencia, con la anulación del otro, y ahí voy a la crueldad en todo caso. ¿Se entiende? Quizás por momentos la ambivalencia se resuelve o encuentra su salida en la negación del otro, en la indiferencia, o en acciones específicas de destrucción del otro. ¿Me siguen? Es complejo, ¿no? Son muchas cosas juntas, pero estoy tratando de transmitirlas. Cualquier cosa después lo vamos conversando. Entonces, en esta búsqueda encontré eso, pero también encontré respuestas de otros autores, sobre todo aquellos que intentan hacer una articulación entre los procesos de estructuración libidinal de la sexualidad humana, o sea, del encuentro con los otros, y cómo eso va configurando la propia constitución psíquica, va estructurando el psiquismo, o el cuerpo psique mundo, si tomo las 4 instancias psíquicas, que es toda la problemática del narcisismo y toda la dimensión económica de investidura y desinvestidura, y los movimientos de investidura y desinvestidura, y reinvestidura. En los trabajos del duelo y en las problemáticas de los duelos, a veces llamados patológicos, y en los duelos que tienen un marco por determinadas condiciones de imposibilidad de tramitación, y no por eso son patológicos. Puedo pensar en una madre o un padre que ha perdido un hijo, y creo que es un duelo infinito, y no por eso es patológico, por el contrario, pero puedo pensar también en los duelos que implica las guerras, o tener hijos desaparecidos, o hermanos desaparecidos, o amigos desaparecidos, o vivir el duelo permanente de vivir una sociedad que cada vez desampara, daña o destruye, margina, excluye o mata por hambre a millones de semejantes. Ahí también hay un duelo que no es patológico y que no hay forma de tramitarlo, que hay que aceptar una pérdida y un dolor, y no hay forma, hay que enfrentarlo en todo caso, este último aspecto, ligado a lo que Freud llamaría como al pasar, y se jugarían los valores morales, dice, ¿no? Esta vivencia tiene mucho que ver
cómo va a ser la moralidad, la moralidad quiere decir la ética, cómo nos encontramos con el otro, cómo se encuentran los otros con nosotros. ¿Se entiende? Entonces me encontré, pero antes de, bueno, digo, me encontré y después vuelvo a ese párrafo que les quiero leer del propio Freud, que retoma Laplanche. Me encontré que hay muchas formas, cuando intentan ensamblar las problemáticas de constitución psíquica en relación a la sexualidad, articulado con las problemáticas del narcisismo, la conflictiva psíquica en torno al narcisismo, por un lado con lo que Green llama narcisismo de muerte, sí, empieza a ser silenciosa, pero empieza a tener palabra, empieza a tener representación, no nos deja mudos frente a la pregunta sobre la destructividad humana, hacia sí mismo y hacia los otros. Nos deja impávidos, o no nos deja kleinianamente impávidos, y bueno, depende con qué cantidad o qué grado de pulsión de muerte se nace. Y ahí se jugará la partida, como si fuera un problema genético. No nos deja impávidos frente a la pregunta que venimos teniendo desde siempre, acerca de la destructividad hacia sí mismo y hacia los otros. Y quiero aclarar que considero que la destructividad hacia los otros, lo sepa o no quien la ejerce, también incluye la destructividad por sí mismo, porque no somos sin el otro. Digamos, aunque no lo sepa quien la ejerce, no sé si está claro. No va sola. Y cuando hay un acto de destructividad hacia sí mismo, está presente la destructividad hacia el otro, porque para algún otro somos importantes en el mejor de los casos. No sé si está claro. Aunque yo he visto, cuando trabajé supervisando en la cárcel, en el programa Prisma, he visto esa destructividad contra sí mismo justamente porque no había ningún otro. No sé si está claro. Con lo cual, esa destructividad era efecto de esa absoluta ausencia, o en términos absolutos de la ausencia. Esto mismo me llevó a rescatar y a diferenciar, gracias a Pontalis, el dolor psíquico, diferente a los temas del displacer. Y ahí les quiero leer directamente lo que escribí, porque me parece que aunque me tengan paciencia, voy a leer despacio, me parece que puedo a veces decir mejor en la escritura que oralmente. Bueno, prefiero leerles esos párrafos, con el que empiezo a pensar el tema del dolor psíquico, diferente de la angustia, diferente del sufrimiento psíquico, hay algo específico en el dolor. Como diría Pontalis, en ese límite entre lo físico y lo psíquico, entre el cuerpo y la psique. Ahí bordea, en un momento dice duele el alma, duele el cuerpo, duele el alma, ¿no? Jugando metafóricamente. ¿Hay un problema? ¿Me escuchan bien? ¿Hay un problema de sonido? No. Bueno. Que me encontré esos otros autores. En movimientos de investidura y desinvestidura, sobre todo en el trabajo de desinvestidura, por esa vía encontré la acción de la pulsión de muerte. No lo digo yo, lo dice André Green. Lo plantea André Green. Lo dice el mismo Freud, aunque no lo digan estos términos, digamos. Todos los desarrollos de Green respecto, no los voy a desarrollar, obviamente, eso es mucho para estudiar y leer ahí, en relación al narcisismo de muerte, me parece que empieza a encontrar algunas respuestas respecto a la destructividad humana y a su relación con el desamparo. Desamparo que nace
del estado de indefensión propia que produce la prematurez del nacimiento. Nacemos prematuros. Yo siempre digo que llegamos tarde a todos lados porque nacemos prematuros. ¿Qué quiero decir cuando digo que llegamos tarde? Entendemos antes de hablar, antes de poder hablar entendemos, pero no podemos hablar. Hay una sexualidad del segundo que nacemos, pero y un cuerpo, pero una imposibilidad de hacer algo con eso, y pasa mucho tiempo hasta que un sujeto puede jugar algún rol activo en relación a su propio... Hay un destiempo permanente en el psiquismo entre lo que el mundo nos presenta, nuestro cuerpo esos estímulos y esas acciones específicas de las que tanto hablas hoy, no estamos preparados para todo eso, nacimos prematuros. Yo creo que hablé de esto la otra vez, ¿no? Hablé de esto la otra vez, ya hablé. Con lo cual me parece que ese estado de indefensión nos hace muy sensibles a los momentos de desamparo. No es casual que sintamos terror o horror. Ahora, en un momento mencioné antes que no olvidemos que el superyo hunde sus raíces en el ello, hunde sus raíces en el inconsciente. Con lo cual la pulsión de muerte tiene una vía de acción destructiva o de producción de daño muy directa por acción del superyo, y que en nuestra clínica y en la vida lo vemos permanentemente. Y no solo por orden de goce, no, por muchos órdenes y mandatos que van contra uno mismo. Incluidos los de la gran pregunta por la servidumbre voluntaria que tan maravillosamente hizo hace casi 600 años Etienne de Lavoisier, preguntándose por qué los hombres se someten a aquello que los destruye, o los daña o los ignora, o los daña ignorándolos, o dominándolos. Por eso creo que la gran pregunta, en todo caso, vuelvo al dolor. Pero antes le quiero leer ese párrafo, y voy al tema del dolor, si están de acuerdo, si hasta aquí más o menos me pudieron seguir. Si no estuve yo un poco yendo y viniendo en un tema difícil para mí de transmitir. No, el problema es que no tenemos presencia, con lo cual no sé si vamos bien. ¿Alguien me puede decir algo de eso? Claro, vos no los ves a todos, pero están haciendo todos señas que se entienden, que vamos bien. Y la última cuestión que quería mencionarles era que algo que para mí fue clave, y que fue el aporte de Laplanche sobre funciones sexuales de vida y funciones sexuales de muerte. O sea, la libido está... Ana, te interrumpo, Mirta quería hacer un comentario. No. Quería decirte, Mirta Alvarado, no era un comentario, sino quería contestarte que sí vamos entendiendo, por lo menos eso es, después en tal caso sí voy a hacerte una pregunta que me quedó de algo que dijiste, pero vamos entendiendo, sí, está muy claro. Y... ¿Qué se pregunta? ¿Eh? Me pregunto. No, pero vamos a volver atrás, entonces, ¿para qué? El concepto de ícono no me quedó demasiado claro, que vos preguntaste si quedaba claro, y no me quedó demasiado, pero lo retomamos después por ahí, ¿no te parece? Porque vamos siguiendo en esta línea, ¿sí? Así como Pierre Aulanier toma para analizar el tipo de representación en el registro originario, toma la forma del pictograma como primera forma de representación. Es una imagen gráfica que representa, por ejemplo, el ejemplo que siempre se usa es las ondas del mar, por el mar, el dibujito de las ondas del mar, representando el mar, o el río.
El icono es otra forma de representación, son figuras son imágenes donde las cualidades centrales del objeto están condensadas fijamente en una imagen. El ejemplo que siempre se usa es la mancha negra por el color negro. El dibujito de la mancha negra por el color, así como el dibujito de las ondas en el pictograma, en el icono, en la representación iconográfica, sería la mancha negra es el color negro, ¿no? La cualidad las principales cualidades reunidas en una imagen. Y yo creo que la forma representacional del desamparo, sostenida por la indefensión humana con la que nacemos por nuestra prematurez, impide luego, o dificulta mucho los procesos de tramitación psíquica, sobre todo frente a lo traumático. Yo cometí un error antes cuando dije neurosis de espanto o neurosis traumática. Detrás de toda neurosis hay una neurosis traumática. La vez pasada hablamos de la neurosis normal de la infancia, ¿se acuerdan? Es neurosis de espanto o neurosis traumática, es decir, algo desborda. No voy a leer lo que iba a leerles de la Planchot porque no hay tiempo, porque quiero aclarar esto. Ahora me perdí. Bueno, esa neurosis traumática tiene que ver con algo que yo enuncié también la clase pasada, y es que yo me revelaba a afirmar el deseo en su relación a la falta. Y recordé la definición de Freud como movimiento que va del displacer al placer, o de la tensión de necesidad, diría Freud, en la búsqueda de placer. Y que yo creía que se basaba en las definiciones sobre el deseo de Spinoza, que define al deseo como la esencia del humano. La esencia del ser humano, dice Spinoza, es el deseo. Yo diría los deseos, no hay uno solo, pero digamos, hablamos del deseo como eso que, como forma de fijar un universal que nos permita conceptualizar y seguir pensando. Pero lo que trato de transmitir es que yo creo que el deseo se afirma per sí mismo, tiene un movimiento inmanente. Es una potencia propia, es una fuerza. De esto también hablan esos escritos y en esos borradores Freud. En esa fuerza libidinal que potencia y se anuda, lo pulsional se anuda a través del trabajo de representación del afecto y representación del afecto y afecto de la representación, anuda lo pulsional a lo deseante a través de ese mundo representacional que hace a nuestro trabajo psíquico permanente, consciente e inconsciente. ¿Se entiende? ¿Puedo transmitirlo? En ese sentido, una de las cosas que a mí me permitió redefinir la pulsión de muerte como deseo de no desear, que lo tomo de Piero Lanier, no es mío, y me parece que ahí se juega uno de los puntos más destructivos hacia sí mismo, cuando alguien, por diferentes situaciones, a veces de desesperación, y hasta que uno comprende profundamente porque no quiere desear más. No sé si necesariamente no quiere vivir, pero no quiere desear más. Porque está desesperado, porque está profundamente desamparado.
porque está padeciendo un dolor psíquico. Eso que juega en el filo entre el cuerpo y la mente, entre el cuerpo y la psique. Quiero leerles lo que escribí sobre el dolor. Recuerden también que la vez pasada yo dije que toda ética tiene que tener alguna respuesta al dolor humano. Debe tener, necesitamos que tenga una respuesta al dolor humano, sobre todo aquel dolor que es evitable, porque la vida comprende el dolor. ¿Se acuerdan el poema? Que yo lo mencioné, creo, ¿no? Llegamos con 3 heridas, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Bueno, ahí hay un dolor que está presente y que hace al humano, a las pérdidas, a los duelos, a las frustraciones graves, importantes, a los abandonos, a las indiferencias. Y a mí me parece que hay momentos en que alguien, por todo eso, puede desear, tener el deseo de no desear, como punto donde esa mezcla no es tan mezcla, es una combinatoria compleja, hace una complejidad que no hace falta que se desmezcle, tiene que ver con la experiencia vivida, cómo se va articulando ese interjuego entre pulsión de vida y pulsión de muerte, pero que terminan siendo deseo de vida y deseo de muerte, porque la pulsión no actúa en el ser humano, o se articula, se enlaza en la capacidad deseante, en la potencia deseante del ser humano. Y en ese sentido, hablar de falta y la constitución del deseo a partir de una falta me resulta, nunca me conformó, o tiene que ver con mi formación ética, o con mi formación filosófica, o con, no sé, o con mi propia clínica, o con mi propia vida, ¿no? Más bien siempre pensé que lo que potencia el deseo, y con lo que se tiene que enfrentar el deseo, no es con una falta, sino con un desborde, con un exceso. Y que ese exceso es traumático. No tengo respuesta, mientras voy creciendo, siempre llego tarde, a aquello que el mundo, el cuerpo psique del otro, el encuentro con el otro y el encuentro conmigo misma y con mi propio cuerpo psique, me plantea, no tengo cómo responder a todo eso. No lo tenía cuando nací, mientras fui creciendo, y aún hoy sigo sin tenerlo. No sé si está claro. Somos hijos de la deshora, diría algún poeta, o de los destiempos, diría Freud. Se inscriben 2 tiempos, llegamos tarde. No estamos frente a una, estamos desbordados. Es esa neurosis traumática que está en el fondo de toda neurosis. Y también psicosis, o locura en general, o locura de este mundo, para salir de términos psicopatológicos. Redefinir, incluso cuando se habla de aceptar la castración como aceptar la falta, nos eleva, pero creo que se lo dije la vez pasada, cuestiones que tienen que ver con la imaginería y la fantasmática y el narcisismo de los neuróticos, de los seres humanos en general, a conceptos, a aquello que nos ayuda a pensar esa imaginería. Y esa capacidad de ilusión, de imagen, de creación, maravillosa, pero no es la falta, es el desborde, es el exceso. No podemos con tanto. Y eso mismo es el gran desafío a la potencia deseante. Y promueve las búsquedas deseantes.
y va en búsqueda de situaciones de placer, de constancia, de cierto equilibrio, de cierta posibilidad de abarcar en algún grado ese mundo tan complejo, interno y externo. ¿Se entiende? Leo entonces lo del dolor psíquico y creo que ahí termino y dejo que ustedes comenten, pregunten, digan, desacuerden. Pontalis es el primero, esto es algo que escribí de mi libro, ¿no? Pontalis es el primero después de Freud que profundiza sobre el dolor psíquico. Otros autores a posteriori utilizan y repiten estos desarrollos sin citarlo. En especial me ponía mal cuando leía a un argentino que vive en París hace muchos años, que habla todo, que repite los desarrollos de Pontalis y no los cita, y me producía cierta incomodidad. Bueno, vuelvo. Pontalis lo hace revisando en la obra de Freud, y en esa revisión lo encuentra a lo largo de ella. En general, no explícitamente, pero sí claramente, en el proyecto, en Inhibición, Síntoma y Angustia, en Introducción al Narcisismo, en Duelo y Melancolía. Todavía muy cerca de su lectura de Freud dice, el dolor es choque, supone la existencia de límites, del cuerpo, del yo. Implica una descarga interna, lo que podría llamarse un efecto de implosión. Evoca las palabras usadas por Freud en Duelo y Melancolía, herida, hemorragia interna, agujero de la psiquis. Un agujero, no una laguna, no una falta. Ese agujero es un exceso, subraya Pontalis. Ahora sí cito todo el tiempo en la siguiente frase cito a Pontalis. Un exceso de excitación que traba toda posibilidad de enlace, incluso a nivel del proceso primario. El demasiado lleno crea un vacío. Esto es Pontalis, sigo yo. Cuán importante para pensar que el demasiado lleno crea un vacío o que ese agujero es un exceso. Lo subrayo frente a ciertas conceptualizaciones que proponen la falta del ser como posición fundante del sujeto deseante. Y entonces, el reconocimiento de la falta por parte de un sujeto como un logro. Falta a partir de la cual se dirimen los avatares del deseo con un grado de generalización que la misma clínica pone en cuestión. El lleno, comillas, la palabra lleno está entre comillas, el lleno de la experiencia de satisfacción, dolor y de amparo-desamparo es, en todo caso, lo que funda el anclaje de la pulsión al deseo en el encuentro con el otro significativo. Es de un deseo parental a otro por inaugurarse, donde surgen el deseo y los movimientos deseantes en el sujeto. Es de un deseo a otro deseo, es de una potencia a otra potencia, es de una fuerza a otra fuerza, agrego ahora. El demasiado lleno da lugar en los comienzos a los devenires de las problemáticas deseantes. Y se pregunta, volviendo al más allá del principio del displacer-placer, ¿qué es lo que está más allá sino el dolor? Y este es el punto donde quería detenerme, en el dolor psíquico. ¿Qué es lo que está más allá si no es el dolor? Se pregunta Pontalis. El dolor ocupa una posición intermedia entre la angustia y el sufrimiento del duelo, y también entre la investidura narcisista y la investidura de objeto. Se efectúa así en el interior de un yo-cuerpo, y siguiendo a Freud, el dolor psíquico y el dolor físico son analógicos.
Yo diría, el dolor físico es psíquico y viceversa. Duele el cuerpo, duele el alma, y duele el alma, duele el cuerpo. No hay metáfora, saber, creación de sentido, sino analogía, transferencia directa de un registro a otro. Del registro del cuerpo, el registro de la psique. Aclaro. Finalmente, entonces, el cuerpo psíquico, en tanto la cualidad de la experiencia traumática, no arrase con las condiciones necesarias para el trabajo del duelo, de la elaboración. Partiendo de la frase de Pontalís, tengo angustia, soy dolor. En estos registros del tener y del ser, la angustia se liga a los síntomas. De algún modo puede ser dicha, acompañar representaciones o descargarse. El dolor abarca al ser, atadura del ser. La angustia es un llamado al otro, el dolor es un grito que no alivia. Y luego el silencio que encierra el dolor en el ser. Esto es escrito mío, ¿no? Partiendo de la frase de Pontalís. Entonces, partiendo de su frase, tengo angustia, soy dolor, sigo yo. En estos registros del tener y del ser, la angustia se liga a los síntomas, de algún modo puede ser dicha, acompañar representaciones o descargarse. El dolor abarca al ser, atadura del ser. La angustia es un llamado al otro, el dolor es un grito que no alivia, y luego el silencio que encierra el dolor en el ser. Así, lo que define el dolor es que en el movimiento de investiduras narcisistas y objetarios, lo que está presente con una presencia radical y abarcadora es el objeto ausente y perdido. Y lo que está ausente, como ausencia desnuda y absoluta, es entonces un objeto presente y actual. Este es el dolor en su expresión más radical. El objeto ausente en su presencia, el torturador, sería la imagen máxima para ilustrarlo. La indiferencia del otro, la naturalización de la indiferencia. Nombro figuras de la ausencia en presencia. Este es el dolor en su expresión más radical. El objeto ausente en su presencia. Se ha perdido y sin embargo está presente. Las pulsiones mortíferas, maternas, por ejemplo, hacia su bebé. Presencia en una ausencia. Es el dolor del choque traumático en su versión más radical. El otro estar, y en su estar hace desaparecer al sujeto presente. El otro no es conmovido, y esto se verifica en la violencia cruel. Entonces propongo dos sentidos sobre el dolor psíquico. El dolor del duelo, presencia de una ausencia irrecuperable, y el dolor que inflige la crueldad del otro. Presencia del otro capaz de no conmoverse ni reconocer al otro como semejante. Ausencia en una presencia. El primero está ligado a los procesos del duelo, o de uno de los momentos y de los aspectos del duelo, en especial cuando el mismo ha quedado bloqueado. Así el dolor bloquea la resolución del duelo que queda silenciado, recluido, en ocasiones sosteniendo sufrimientos compulsivamente repetitivos en las relaciones consigo mismo y con los otros. El segundo, el dolor, es efecto en el sujeto que fue o es afectado por la violencia mortífera del otro, por la crueldad destructiva del otro, tanto en los vínculos originarios y fundantes del psiquismo como en las violencias macrosociales, por ejemplo en la tortura. De este modo pienso el dolor psíquico asociado a las vivencias del desamparo e indefensión, y las ubico en relación a la vivencia primaria de amparo y desamparo. Cuando a lo largo de la vida reaparecen nuevas experiencias de desamparo e indefensión frente a la crueldad del otro, el dolor atraviesa y se instala en los anudamientos del cuerpo y de la psique. Casi como en una queja, dice Pontalís,
¿De qué modo la realidad viene a veces a acreditar a los fantasmas? Esto es una frase de él. ¿De qué modo la realidad viene a veces a acreditar a los fantasmas? Las representaciones iconográficas en el comienzo de la vida psíquica, y en este caso, en el afecto de espanto o terror, correspondiente a esas primeras representaciones iconográficas de desamparo, y que pueden encadenarse a lo que él llama trabajo de la muerte, en una experiencia a la que cercana a la descrita por Grimm como tiempo muerto, descatexia del tiempo, catexia de la ausencia. Finalmente define el dolor, acoplamiento del afuera y del adentro, de la realidad y del fantasma, del pasado y del presente. Es difícil desanudar ese cuerpo a cuerpo. Trabajo de la muerte, trabajo de la vida, trabajo de la escritura, trabajo bajo la protección de una mano. Bueno, aquí yo hablo bueno, aquí ya hablo ya de Pontalis y algo que le escribo. Hasta aquí llego yo. Los escucho. Pueden levantar la mano o comentar en el chat y lo leemos. Sergio. ¿Me habilita? ¿Se escucha? Sí, presentate porque Ana no te ve. Bueno, yo me llamo Sergio Reutefer, pertenezco al grupo de los israelitos y soy de Abdeva. Amén de otras pertenencias con íntimos amigos que están compartiendo esta exposición. Dos preguntitas. Una, dijiste algo así como que habría que ver con qué cantidad de instinto de muerte se nace, como si fuera algo genético. Me quedó picando y me impactó, creo que fue así la frase que dijiste, ¿no? Melanie Klein no yo. Ah, Eso dice, es algo que está en la obra de Melanie Klein, no soy yo, estoy contando la insatisfacción en ciertas respuestas que se intentaron dar. Cuando comentaba eso, algunas que abrieron nuevas preguntas y afirmaciones que nos enriquecieron, tanto las preguntas como las afirmaciones, y otras que a mí por lo menos no me satisfacieron, como la propuesta de Melanie Klein, que todo dependía, en su mirada, de con cuánta pulsión de muerte nacíamos. Perdón, entonces no lo das como una afirmación, sino que lo das como un cuestionamiento. De ella, que a mí no acordaba. Ok. Y eso que tuvo... Vos decís que debajo de toda neurosis hay una neurosis traumática. Creo que dijiste eso vos. Y lo dice Freud. Contame un poquitito cómo lo pensás, Ana. Cuando me detuve mucho, y en general nos detenemos mucho, para explicar la prematurez con la que nacemos, la indefensión con la que nacemos, la larga dependencia de un otro, del cual depende nuestro poder seguir vivos incluso. No sé si está claro. Vivos física y psíquicamente. Es ese límite que nuestra propia condición de prematurez, condición material de nuestro cuerpo, nace prematuro. Tardamos como 15 años en tener más o menos todos los recursos que humanamente son posibles, ¿sí? Nuestro aparato digestivo termina de formarse al año. Un pajarito vuela a los 7 días, nosotros tardamos un año más en empezar a caminar. A los 2 años o 3 podemos correr, 1 año y medio, 2, 3, sí, para nombrar algunas cosas.
entendemos y no podemos expresar lo que entendemos, no podemos hablar, todavía nuestro cerebro no alcanzó suficiente mielinización. Se completa la mielinización, tengo entendido, entre los 6 y los 12 años. Y quiero decir, ese destiempo permanente, esa deshora, dirían los poetas, esa precariedad de la que estamos hechos, hace que hablemos de una neurosis traumática como trasfondo, porque es parte de la condición humana. Es lo que tenemos que resolver, de alguna manera, en el mejor de los casos, neurótico. ¿Se entiende? ¿Por qué la noción de trauma? ¿Por qué la noción de vulnerabilidad? ¿Por qué no la noción de, digamos, de indefensión? Porque trauma, según entiendo, es como una situación que incurre en el aparato psíquico como una cantidad, siguiendo la primera tópica, que lo desarticula y le produce una desorganización, y digamos, ahí es donde estaría más o menos el tema de la neurosis traumática. Entiendo que hablas más de un estado inicial de indefensión que de una neurosis traumática propiamente dicho, por eso es que no lo llego a agarrar bien. Yo creo que sobre fondo de esa condición humana, de eso que hace a nuestra condición humana, y que tiene que ver con esa precariedad de la que estamos hechos, en el destiempo, en la imposibilidad de dar respuesta, en el estado de sorpresa permanente frente a ese mundo que se nos va presentando y frente al cual no tenemos cómo responder. Pero que no solo está en los comienzos es extremo, pero está presente. Sigue presente, en algunas vidas mucho más que en otras. Depende mucho qué tipo de encuentros tenga con nosotros y que si hay un otro presente para ese sujeto o no. Hablo de un otro inmediato y un otro mediato, con minúscula y con mayúscula. Entonces, me parece que eso constituye, bueno, lo dice Freud, no lo digo yo, una neurosis traumática, quiero decir, un estado de permanente, es decir, las neurosis posteriores vendrían a resolver esa neurosis traumática, esa indefensión, ese desamparo, ese exceso que nos deja frente a un vacío frente a nosotros mismos, porque no tenemos posibilidad de responder a eso. Por eso dice, en el párrafo que no alcancé a leer porque se hacía muy tarde, sino que la angustia es un modo de saldar el sentimiento, el afecto de terror o espanto. Es un modo de salir adelante, en el sentido de poder producir algún enlace, algún trabajo de investidura, desinvestidura, reinvestidura, condensación, desplazamiento, el trabajo psíquico, en la angustia que permite que de algún no quedar estampados en el espanto o en el terror. ¿Se entiende un poco más ahora? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, no. A mí me ayudó mucho para pensar el tema de la crueldad, sobre todo desde el lugar de las víctimas de la crueldad, ¿no? ¿Qué les pasa? Para tratar de poder abordar hasta donde podemos una asistencia o una clínica con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Magdalena, perdón, tenés el audio habilitado, cuando quieras preguntar. Los sufrimientos extremos, como la pérdida de un hijo, o, bueno, sufrimientos extremos para cada quien. Sí. Hola Ana, Magdalena Echegaray, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Bueno, te agradezco todo lo que desplegaste, todo lo que desarrollaste. Me acordaba que cuando nos conocimos hace una eternidad, compartimos
una situación clínica que comprometía justamente el exceso, la crueldad, y que, bueno, fue un buen trabajo de ligazón y de el que hicimos en aquel momento. Te quería preguntar lo siguiente. ¿Cómo articulás vos? Porque por un lado vos hablás de la cuestión de la pulsión de muerte vinculada al exceso. Aquello que el yo no logra tramitar, o que ataca al yo y que el yo no logra tramitar, entender, representar, y que ahí aparece con toda la potencia desligadora y brutal de la pulsión de muerte. ¿Cómo articulás esto con lo que, digamos que esta sería más la posición por ahí de Laplanche, cómo piensa en la pulsión de muerte, con la posición que me parece que es más la tuya, que plantea Pierre Olagnier, como deseo de no deseo, como tendencia a la desinvestidura, también en términos de Green y demás. Porque yo tengo porque vos los articulás, yo lo he ido articulando a mi manera, pero me interesa muchísimo cómo lo pensás vos. Digamos, pensar la pulsión de muerte como exceso, como imposibilidad o como ataque al yo, como desmezcla, como sí. Y del otro lado, pensar también la pulsión de muerte como desinvestidura. Ahí va la pregunta. Sí, ahí como movimientos de investidura y desinvestidura, estaríamos más en la playa. Pero también lo toma Green, los movimientos de desinvestidura. A mí me parece que, en todo caso, no sé si puedo contestar tu pregunta. Lo que sí sé es que son movimientos de una complejidad enorme. Sí. Y que voy recorriendo cada vez que un otro, yo misma, hace el llamado a veces a través de la angustia, en la mejor de los casos, o a través de un grito. A ver si uno puede hacer algo en el grito. Pero es una complejidad enorme, que es la que traté de explicar, pero que sé que siempre es insuficiente y nos deja con nuevas preguntas, no me cabe duda. Lo máximo que puedo decir es que de esos juegos muy marcados todavía por el positivismo en Freud, de mezclas, desmezclas, combinatorias, efectos, causas, pasamos al paradigma de la complejidad que la vida nos lo planteó, porque la clínica nos lo planteó, porque la profundidad y de la vida psíquica y de la complejidad que ella misma tiene, hace que no sé si puedo decirte qué recorrido hice. Sé que toda esa complejidad está en juego cada vez que lo pienso. No sé qué hitos recorrí. Sé que trato de enfrentarla y trato de dar alguna respuesta o hacer mejores preguntas. A veces me sale bien, a veces no me sale. ¿Se entiende? No, desde ya que es complejísimo, por eso te lo preguntaba, porque a mí se me complica enormemente, por eso, pero veo que vos tenés ahí, vos vas en un camino como de articular estas dos cuestiones, por eso quería, bueno, que me lo explicaras más, pero entiendo perfectamente lo que yo creo que son totalmente articulados. Hay puentes. Siempre queda un resto, ¿no? Un resto que inaugura preguntas. Cuando Adorno intenta contestarle a Hegel sobre el tema, el movimiento dialéctico, tesis, antitesis, síntesis, Adorno le contesta, pero no hay síntesis, siempre queda un resto. Sí, sí. No es verdad que hagamos síntesis, siempre hay un resto. Siempre hay un límite, y nuevas preguntas, y nuevas realidades, y nuevas experiencias vividas. Intentamos transformarlas en experiencias de las cuales nos podamos apropiar y hacer algo con ellas.
Gracias. Mirta Alvarado, y después Nora Ducler va a leer que en el chat hay algunos comentarios y preguntas también. Bueno, en primer lugar te quiero agradecer, me parece, la verdad, una articulación excelente la que hiciste, difícil de, no te encuentro ahora vos en la imagen, pero difícil de seguir. Digamos, en ese sentido quiero agradecerte muchísimo. Como soy analista de niños en desamparo inicial, y lo que vos tomás de este desamparo, de lo que es la inmadurez del ser humano, ¿no? Esta cuestión prematura con la que viene, esta imposibilidad de lo que se siente y lo que se puede expresar, imposibilidad de expresarlo, en tanto la representación de eso llega después. Esta cosa de sentir que uno llega tarde a todos lados, y como yo en general llego tarde a todas partes, me sentí muy representada en esto también. Bueno, me pareció excelente todo lo que vos fuiste trayendo. La Fanny, yo creo que ahí me puede ayudar Marcelo un poco, digo porque él es un estudioso Lacan. Yo creo que Lacan, esto del deseo de no desear, lo trae en el seminario de la transferencia, si no me equivoco, ¿no? Y que, porque me parece excelente como vos tomás la constitución del deseo y el deseo como el motor del psiquismo, y el deseo que únicamente se puede constituir en relación al otro, así como, digamos, lo que podríamos decir la pulsión de muerte, también se constituye en relación al otro, de acuerdo a lo que entendí de lo que fuiste diciendo, ¿no? Este deseo... ¿Cómo? Gracias, sí. Gracias por estar pensando muy bien. Bueno, este deseo del no deseo, bueno, esta constitución en relación al otro, y por supuesto, digamos, este desamparo que se vuelve a vivir, digamos, cuando el otro aparece, la indiferencia del otro, o el otro no se presenta como amparador, para decirlo sintéticamente, ¿no? Por supuesto, en estos tiempos, y a 100 años del más allá del principio de placer, en estos tiempos terribles que estamos viviendo, y no quiero llenarlo de cuestiones políticas, pero sí de un desamparo del mundo, ¿no? Donde el mundo está en una situación terrible, y bueno, desde lo político mundial creo que como nunca lo ha estado, ¿no? Desde lo que es el capitalismo en la actualidad, de lo que es la desmesura del capitalismo, de la crueldad como así disparada y como suelta, casi, ¿no? Bueno, sobre eso te quiero preguntar. ¿Es claro? Empezamos de nuevo. Sí, no sé, yo creo que vamos a seguir preguntándonos lo mismo. Son las 12, digo. Pero sí, el problema, a mí lo que más, lo que más me resulta preocupante, y me parece que en ese sentido te lo agradezco, es que la crueldad se ha cotidianizado, se ha naturalizado. Banalizar. Y eso convoca eso provoca grandes trabajos desubjetivantes, deshumanizantes. Entonces me parece que tu repregunta, que hace un recorrido de síntesis interesante, entre comillas, síntesis, y deja resto, me parece que hay que seguir manteniéndolo en vilo,
justamente para luchar contra la naturalización de la injusticia, la naturalización de la dominación y la desigualdad, la naturalización de tratar al otro como objeto, o reducirlo a objeto, a cosa. Me parece que son modos de grados y modos diferentes de crueldad que nos dejan en mayor o menor indefensión frente a ella. Y también un saber de que siempre, aún en los peores momentos, aún en el fondo de los campos de exterminio, aún en la mirada de los musulmanes, de lo que Primo Levi llamaba los musulmanes, o en el campo se los llamaba los musulmanes, en esa mirada que se negaba a ver lo que veía y a vivir lo que estaba viviendo, había renunciado, eran muertos vivos, decía. Son modos también de resistencia del humano. O sea, siempre esa fuerza arrasadora de lo cruel, creo que siempre encuentra modos de resistencia y de respuesta. Y nosotros creo que tenemos la obligación de afrontar, mantener en vilo el interés, la preocupación y la necesidad de encontrar respuestas. En diferentes planos, pero también en nuestra práctica. Que tiene una dimensión, nuestra práctica ético-política indefectible, porque se trata de cómo hacemos la vida en común. La ética, ¿no? La política, lo ético-político, finalmente es cómo se hace la vida en común. Ana, son las 12:05, quedan 2 comentarios que hicieron por el chat. ¿Querés que te los leamos o vos ya te tenés que ir? Yo tengo que irme, perdón, sí, mándamelos porque me gustaría tenerlos igual. Por eso, te los podemos mandar por mail. Dale, mándamelo. ¿Dale? Y mándamelo si querés con la dirección de mail, si ellos quieren, y iniciamos algún diálogo, si les parece. ¿Sí? Y todo aquel que tenga alguna pregunta o algún comentario, de última que lo escriba en el chat y después te lo mandamos todos por mail, con nombre. ¿Querés? Bueno, me despido. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Los saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias. Muy bueno, Ana, muchas gracias. Muy bueno, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, fue excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Como siempre. Como siempre. Gracias.